Formosa, donde el tiempo no pasa, porque no lo dejan pasar. En Argentina podemos discutir muchas cosas, pero hay una que nadie puede negar. Mientras en todo el país cambian gobiernos, presidentes y coaliciones, en Formosa no cambia nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hace casi 30 años la provincia está gobernada por el mismo hombre. Gildo Insfrán, el caudillo eterno, el dueño de la lapicera, del Estado. Y, en muchos casos, de la voluntad de su propia gente. Elecciones con porcentajes soviéticos. Ley de lemas para confundir al votante. Bolsas de comida por voto. Un poder judicial arrodillado. Y un sistema político armado para que nada cambie, nunca. Hoy vamos a meternos de lleno en el modelo Insfrán. Un régimen provincial maquillado de democracia. Donde el voto existe, sí, pero la alternancia está prohibida de hecho. Prepárate, porque lo que vas a ver no es una provincia argentina. Es un feudo del siglo XXI, mantenido a fuerza de clientelismo, miedo y un aparato que ya ni disimula. Bienvenidos a Formosa, donde la democracia termina cuando empieza el poder de Insfrán. Formosa es una provincia bastante chica, de las menos pobladas de la República Argentina, tiene poco más de 600.000 habitantes, y Formosa es un testimonio de esa otra Argentina. Una Argentina que es sin duda un país democrático, donde se cumple el Estado de Derecho, donde hay alternancia entre oficialismo y oposición. Fíjense lo que ha pasado a nivel nacional en los últimos 16 años, y van a ver justamente las señales de esa alternancia. Y donde por supuesto hay mucho dinamismo privado, donde hay conflicto, donde hay distintas opiniones. No es eso lo que pasa en Formosa. Formosa, que insisto, es una de las provincias más chicas y también más pobres de la Argentina, tiene un dueño que ayer volvió a revalidar esa condición. Es el gobernador Gildo Insfrán, que desde hace 30 años es el gobernador de la provincia de Formosa y que ayer volvió a ganar una elección con el 67% de los votos. No como gobernador, no eran elecciones de nivel de gobernador las que se celebraban ayer, sino que también eran legislativas locales, pero también eran para convocar a una asamblea constituyente que va a reformar la constitución formoseña. ¿Con qué objetivo? Poder seguir eternizándose en el poder. Eso es lo que se discutía ayer en reacción a un fallo nacional de la Corte Suprema que había dicho, no, hasta acá. No puede haber una persona que gobierne una provincia desde hace 30 años en un país que es democrático. Ahí hay algo que es incompatible con lo que establece la Constitución Nacional. Bueno, ¿quién es este personaje tan particular de la política argentina, aliado de Cristina Kirchner, de 74 años y que obtuvo esta victoria ayer? Bueno, vamos a ir conociendo algunos aspectos justamente de este personaje y también de lo que fueron las elecciones. Pero primero, el tuit con el cual Insfrán celebraba esta elección con el 67% de los votos. Contundente victoria del pueblo. En Formosa decidimos los formoseños y formoseñas. Una vez más, hemos demostrado con madurez política y soberanía popular que somos dueños de nuestro propio destino. Agradezco a cada formoseño y formoseña que participó con compromiso y esperanza en esta jornada democrática ejemplar. Un reconocimiento especial a nuestra militancia, a las fuerzas políticas que integran este gran frente de la victoria y a todos los que hicieron posible una elección ordenada, con respeto y alta participación. Afianzaremos este modelo de provincia que prioriza la justicia social, la equidad territorial y el desarrollo con inclusión. Desde aquí seguiremos trabajando para reconstruir el camino hacia la Argentina justa, libre y soberana que nos merecemos. Bueno, ¿cómo fue esta elección? Porque mientras veamos algunas escenas de lo que fue esta elección, vamos a ir metiéndonos en el personaje que está detrás. Primero, fíjate lo que pasaba días antes, por ejemplo, cómo se repartían bolsones de comida. Esto, por ejemplo, era una sede del sindicato de empleados bancarios, donde se llamaba abiertamente a votar por Gildo Insfrán, donde se repartía, insisto, estos bolsones. Esto que es, obviamente, clientelismo, algo que está prohibido por la Constitución y que, sin embargo, opera con absoluta normalidad. Y fíjate, a plena luz del día, en Formosa. Y esto... ¿Quién quiere que le saque foto? No es casual.
Porque así como decimos que en Argentina a nivel nacional se respeta el Estado de Derecho, que Argentina es de esos países que son democráticos de América Latina y que se diferencia de esas dictaduras terribles como la de Venezuela, la de Cuba, la de Nicaragua, cuando vamos al interior de la República Argentina, bueno, nos empezamos a encontrar con este tipo de historias, donde hay regímenes que por lo menos son híbridos, porque esto evidentemente vulnera el principio democrático. Quiero que veas ahora cómo estaba el cuarto oscuro cuando vos entrabas a votar ayer. Fíjate eso, todas estas boletas son del mismo partido político. Y acá empezás a ver las de otros partidos políticos. Parte de la estrategia con la cual gana las elecciones Infran no es solo entregar bolsas con comida para hacer clientelismo. Es, por ejemplo, crear una ley de lemas que establece que puede haber un montón de listas. Había más de 50 listas, que es lo que veía justamente allí. Más de 50 listas, todas llevando votos para justamente la de él. Entonces, claro, es como que si fuera una sola candidatura, porque era un solo partido político, pero que presenta 50 listas y ves esas 50 boletas en el cuarto oscuro, lo cual confunde al votante y hace que muchos quizás terminen votando por la candidatura del oficialismo sin saber que están votando por el oficialismo. Otras escenas que también son habituales en Formosa, bueno, vas a ver acá, esto fue grabado en redes sociales, como una presidenta de mesa se llevaba la urna al tiene baño, que preguntar a la con absoluta policía o a la impunidad. directora. No hay próxima. Es que tienen que impugnar la mesa. Bueno, no pasa nada. Bueno, porque entre otras cosas, lo que vos lográs cuando gobernás hace 30 años y estás en el Poder Ejecutivo hace 40, porque es el caso de Gildo Infran, está hace 40 años en el Poder Ejecutivo porque fue vicegobernador antes de fue gobernador, es que pasás a controlar todo. Controlás a la policía, controlás al Poder Legislativo, controlás al Poder Judicial, todo lo terminás controlando y así controlás a la gente. Esta es la realidad que te muestra la política argentina cuando se habilitan este tipo de situaciones en algunas provincias. No es el único caso, sí es el más extremo de todos. Si vos decís, bueno, pero quizás es una persona brillante que por eso es avalada por la población. Bueno, hace poquito inauguraba una escuela y daba este discurso realmente notable el gobernador Gildo Infran. Escúchalo. Los valientes de nuestra tierra vencieron a la fuerza israelista que querían, dominaban nuestros pueblos. Combatían las fuerzas israelitas. Estaba hablando de la historia argentina y metió una mezcla. Bueno, tiene antecedentes también hay declaraciones también muy polémicas respecto del orden mundial y de su posición frente a estos temas. No es casual que le haya salido decir israelitas, pero es parte de... Podríamos pasarnos horas mostrando discursos realmente insólitos, con declaraciones muy fuertes y en muchos casos muy controvertidas, que probablemente en otro lugar, con otra exposición, podrían ser hasta motivo de cuestiones judiciales. Claro, en una Formosa donde él domina la justicia es muy complicado. Te propongo que repasemos la carrera de este personaje, que es un personaje que, insisto, es bastante habitual en nuestra América Latina, quizás no en los países más democráticos, quizás no en Chile o en Uruguay, pero sí lo podemos ver en otros lugares. Estos prácticamente seres todopoderosos que terminan siendo dueños de una determinada provincia, en este caso Formosa. Vamos a ver un poco la historia de Gildo Infran, que él nace en 1951, es muy interesante porque él estudia veterinaria, él nace en el pueblo de Laguna Blanca, muy cerquita de la frontera con Paraguay, estudia veterinaria en la Universidad del Nordeste, él empieza como militante maoísta del Partido Comunista Revolucionario y luego se afilia al Partido Justicialista. Durante la dictadura, él le envía una carta al gobernador puesto por los militares en el año 78, era Juan Colombo, le pide trabajo y él termina ingresando un puesto en el Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales y sin ningún problema, durante la misma dictadura que desaparecía gente, él estuvo trabajando ya en el gobierno y nunca más se fue del gobierno. ¿Por qué? Porque en el año 83 él renuncia
para postularse a las elecciones y entra a la legislatura justamente por el Partido Justicialista. ¿Qué pasa en el año 87? Vicente Joga lo elige como compañero de fórmula y en el 87 él ingresa al Poder Ejecutivo formoseño. Es decir, está en el poder desde el año 87. Primero, hasta el año 95 como vicejefe de gobierno, como vicegobernador, desde el año 95 como gobernador. Y fíjate la historia, porque claro, en el 95 asume, ¿y qué es lo que le pasa? Él, desde el comienzo, tenía una aspiración de eternizarse en el poder. Entonces, ¿qué hace en 1999 cuando se da cuenta de que le quedaban solo 4 años más? Él modifica la Constitución y establece una cláusula de reelección indefinida, como lo hizo Chávez en Venezuela, como trató de hacer sin éxito Evo Morales en Bolivia, como hizo, por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua. Él en el año 2003 gana su tercer mandato, 67% de los votos, y se alinea con Néstor Kirchner a nivel nacional. Eso le permitió obtener mucho financiamiento, muchos recursos públicos del Estado Nacional, prestando siempre sus votos para los proyectos nacionales. Y fíjate los porcentajes con los cuales ganó las elecciones. 75% en 2007, 76% en 2011, 73% en 2015, 70,6% en el 19, 70% redondeando en el 23. Raro que en una democracia competitiva tengas números tan brutales, pero claro, cuando vos controlás todo, cuando podés entregar la comida y hacer clientelismo sin que nadie te castigue, cuando incluso los opositores no pueden participar en los medios de comunicación locales, la situación cambia. Bueno, ¿qué termina ocurriendo después? En medio de violaciones a los derechos humanos, de violencia política, de intimidación, etc., la Corte Suprema declara que es inconstitucional ese artículo que le había permitido la reelección indefinida y lo manda, por lo tanto, a hacer una nueva constitución. ¿Y qué es lo que hace él? Uno diría, bueno, ya está, entonces termina este mandato y se retira. No, él va por una reforma constitucional que establezca un nuevo articulado respecto de cómo establecer la reelección y la duración de los mandatos con un objetivo claro. Y es decir, este mandato que yo estoy terminando se hace bajo una constitución. Si se crea una nueva constitución, yo voy a poder volverme a presentar bajo esa nueva constitución, que quizás me puede dar 8 años más si es una constitución que establece 2 periodos de gobierno consecutivos. Es decir, él renueva la constitución para burlar el fallo de la Corte Suprema que le dice, señor, ya es hora de que usted se vaya a su casa. Estos personajes también existen en la República Argentina, existen por toda América Latina y son obviamente un problema para una región que ansía desesperadamente más democracia, más libertad y más justicia para todos. Formosa, provincia o feudo. El régimen eterno de Gildo Insfrán. Formosa es, desde hace años, una especie de realidad paralela dentro de la Argentina. Mientras el país cambia presidentes, gobiernos y coaliciones, allá hay un solo nombre que no se mueve del poder. Gildo Insfrán, gobernador desde 1995, reelecto una y otra vez gracias a reformas hechas a su medida. 30 años continuos en el mismo cargo. En cualquier democracia sana eso se llamaría, como mínimo, problema. La biografía política de Insfrán parece escrita por un guionista cínico. En su juventud militó en el Partido Comunista Revolucionario, de línea maoísta. Después se pasó al Partido Justicialista y empezó a trepar la estructura provincial. En la dictadura, incluso llegó a trabajar como funcionario provincial tras pedir empleo al gobernador de facto. Con la democracia se volvió diputado, luego vicegobernador, finalmente, gobernador en 1995. Y ahí se quedó. En 1999 impulsó una reforma constitucional que eliminó el límite de mandatos, habilitando la reelección indefinida del gobernador. Desde entonces fue ganando elección tras elección, con porcentajes que rondan no superan el 70% de los votos. No es casual que distintos analistas describan a Formosa como un feudo, donde el poder político, económico y territorial se concentra en la misma persona y su círculo. Para entender el milagro electoral de Insfrán hay que mirar el sistema. Formosa utiliza la famosa ley de lemas, lema y sublemas,
que permite que un mismo partido presente múltiples listas y luego sume los votos de todas para el candidato oficial. Dirigentes opositores, como Marcos Amarilla, pro Formosa, la describen como un fraude sistematizado para eternizar al oficialismo y la mayor herramienta del clientelismo político en la provincia. Traducido: el sistema está diseñado para dispersar a la oposición y consolidar al mismo de siempre. A esto se le suma una estructura de poder donde el oficialismo controla la legislatura, el poder judicial provincial y el Tribunal Electoral Permanente, cuestionado por la oposición por decisiones que, según denuncian, dificultan la fiscalización y benefician al gobierno. Así, no sorprende que cada elección termine igual. Insfrán arriba, cómodo, y una oposición que habla de irregularidades, robo de boletas, presión y fraude. Si uno quisiera explicar qué es el clientelismo, podría usar Formosa de ejemplo en cualquier clase de ciencia política. En las elecciones de 2025, una investigación de La Nación mostró a un candidato cercano a Insfrán repartiendo bolsas de comida y boletas en plena veda electoral, con filas de vecinos esperando una bolsa por voto. La diputada Gabriela Neme, opositora al régimen, viene denunciando hace años el uso de bolsones de alimentos, planes y recursos públicos como herramienta para condicionar el voto de las personas más vulnerables. ¿Voto libre? En teoría sí. En la práctica, si sabes que tu única bolsa de comida depende del puntero, la libertad se vuelve un lujo. Durante la pandemia de COVID-19, Formosa fue noticia mundial. Insfrán implementó una política de aislamiento extremo, cierre de fronteras internas, centros de aislamiento obligatorios y detenciones para quienes intentaban entrar a la provincia. Hasta ahí, se podría discutir si fue una decisión sanitaria dura. El problema es cómo se aplicó. Centros de aislamiento con condiciones denunciadas como inhumanas, hacinamiento, suciedad, gente sin diagnóstico conviviendo con positivos. Personas retenidas durante días o semanas sin información clara. Denuncias penales contra Insfrán por violaciones a derechos humanos. Amnistía Internacional y otros organismos alertaron sobre abusos y restricciones desproporcionadas, algo inadmisible en una democracia. Cuando un gobernador maneja policía, justicia y aparato sanitario, el límite entre cuidado y control social se vuelve peligrosamente difuso. A lo largo de los años, Insfrán fue objeto de numerosas denuncias por presunto uso discrecional de fondos públicos, falta de transparencia y enriquecimiento injustificado, según periodistas, activistas y dirigentes opositores. Entre ellas, denuncias por malversación de caudales públicos y pagos millonarios del gobierno provincial al propio partido justicialista que él preside. Señalamientos sobre distribución opaca de recursos y presupuestos que no se condicen con los índices de pobreza y atraso de la provincia a transparencia. ¿Condenas firmes contra él? No. Pero el volumen y la gravedad de las denuncias explican por qué, fuera de su estructura, el apellido Insfrán se asocia a un modelo de poder oscuro y poco transparente. En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo de la Constitución formoseña que habilitaba la reelección indefinida de gobernador y vice. El tribunal sostuvo que ese esquema violaba el principio republicano de alternancia en el poder. Es decir, el máximo tribunal del país tuvo que decirle a una provincia: señores, esto ya no es democracia, es permanencia indefinida. Frente a eso, el oficialismo formoseño empezó a explorar la idea de una reforma constitucional provincial para esquivar el fallo y mantener abierto el camino a más reelecciones. Cuando el reflejo automático ante un límite republicano es buscar la trampa, queda claro cuál es la prioridad. No la gente, sino el sillón. Y acá viene la pregunta clave, la que vos, del otro lado, tenés que responderte. Cuando defendés este modelo, ¿qué estás defendiendo exactamente? ¿Una provincia libre, con alternancia, controles y debate? ¿O un sistema donde el mismo hombre gobierna 3 décadas, maneja la justicia, domina el aparato electoral, tolera clientelismo a cielo abierto y acumula denuncias de corrupción y violaciones a derechos humanos?
Formosa se ha convertido en el espejo incómodo de todo lo que la política argentina no debería volver a ser. Reelección eterna. Ley de lemas como laberinto para el ciudadano. Bolsón de comida por voto. Miedo a la alternancia. Y un caudillo que confunde provincia con patrimonio personal. En Formosa, la boleta casi no cambia, pero la pobreza tampoco. Y mientras el resto del país intenta sacarse de encima a la casta, allá siguen aferrados al mismo nombre desde hace 30 años. Vos decidís si a eso le llamás modelo. O si empezamos a decirle por su nombre. Feudalismo siglo XXI. Si querés que más gente abra los ojos sobre lo que pasa en Formosa, ayúdanos. Dale like. Comenta qué opinás del feudo de Insfrán. Suscríbete al Disruptivo para seguir desarmando relatos. Compartilo con alguien que todavía defienda estas estructuras feudales. Tu interacción hace crecer este mensaje. Somos cada vez más los que elegimos la verdad.